Esto con un aspecto de anciano venerable, confundido en el paisaje de la vida cotidiana de Belgrado. Pero finalmente el disfraz de Radovan Karadzic no le ha servido para seguir esquivando a la justicia internacional. El llamado carnicero de Sarajevo, al que se le atribuyen las mayores matanzas de la guerra de Bosnia-Herzegovina, era desde hace más de 11 años uno de los criminales más buscados del mundo. Ahora probablemente le espera una rápida extradición a La Haya, donde responderá de sus delitos ante el Tribunal de Naciones Unidas que juzga los crímenes de guerra en la antigua Yugoslavia. Con su captura, el gobierno serbio ha eliminado uno de los principales obstáculos para su incorporación a la Unión Europea. Anhelada desde 12 años atrás, la detención del más buscado entre los asesinos políticos de las últimas décadas fue celebrada con entusiasmo en las tierras de Bosnia, donde cometió los más atroces crímenes de guerra. Pero también fue rechazada en las calles de Belgrado por una menguada legión de cómplices del ultranacionalismo serbio. Con 63 años, Radovan Karadzic se ocultaba tras una espesa barba y se hacía pasar por médico naturista bajo el nombre falso de Dragan Davic. Cuando fue detenido cerca de su hogar en Nuevo Belgrado, se disponía a pasar 15 días de vacaciones en unos baños termales, porque el genocida se movía con absoluta impunidad. Publicaba artículos y daba conferencias sobre técnicas de meditación, a la vez que se dedicaba a la venta de vitaminas y talismanes contra la energía negativa. Frecuentaba un bar donde se exhibía una antigua foto suya y se reía cuando su barba blanca hacía que los niños del barrio lo confundieran con Papá Noel. Psiquiatra, poeta y autor de cuentos infantiles, Radovan Karadzic actuó como heraldo de la muerte durante su presidencia de la efímera República Serbia de Bosnia. Sobre su figura siniestra pesan cargos de genocidio, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Pero se mantuvo impune gracias a la protección del ejército y los servicios secretos serbios, pese a que el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia dictara en julio de 1996 orden de busca y captura contra él y su brazo ejecutor, el general Ratko Mladic. Al pedir el procesamiento del Dr. Karadzic y el general Mladic, acusamos directamente a dos individuos, a dos personas que supuestamente son los que instigaron, planearon y ordenaron el genocidio y la limpieza étnica en Bosnia-Herzegovina, crímenes que han conmovido la conciencia del mundo. El balance del Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia, en líneas generales, es positivo en cuanto a la persecución de criminales. Hay mucho por hacer todavía, pero ha logrado poner bajo rejas o enjuiciar a 115 criminales de guerra y quedan todavía 46 casos que están enjuiciándose. Case number IT 0254T, the prosecutor versus Slobodan Milosevic. La repentina muerte de Slobodan Milosevic, que falleció en su celda de un ataque al corazón, dejó inconcluso el juicio contra el principal responsable político de la tragedia yugoslava. Pero a lo largo de los años, el Tribunal de La Haya ha examinado innumerables pruebas de la barbarie desatada en los Balcanes. Las operaciones militares de la guerra de Bosnia enmascararon un genocidio fríamente decidido por Radovan Karadzic y ejecutado por sus generales como el todavía prófugo Ratko Mladic, que realizaron una limpieza étnica de la que fueron testigos pasivos las fuerzas de Naciones Unidas en algunos lugares como Srebrenica, y sobre cuyas atrocidades los periodistas recogimos numerosos y conmovedores testimonios de boca de los supervivientes. Al cabo de 3 años de asedio, en julio de 1995, las fuerzas chetniks entraron en Srebrenica. Tomaron 40.000 prisioneros y procedieron al exterminio de 8.000 hombres sin que intentaran impedirlo los cascos azules holandeses que debían garantizar su seguridad. No tengáis pánico. Dejad que pasen primero las mujeres y los niños.
No os preocupéis, no va a pasar nada. Vamos a organizar la evacuación para que todos vosotros volváis a territorio bosnio. Las promesas de los asesinos tranquilizaron a las tropas y funcionarios internacionales, cuya inhibición supuso uno de los episodios más vergonzosos en la historia de las Naciones Unidas. Puede que algunos terroristas causen problemas, pero la gente, los civiles y el personal de la ONU no corren peligro. El papel de Naciones Unidas en las zonas de conflicto y en crisis humanitarias o en zonas donde se han producido violaciones masivas de derechos humanos o se están produciendo es siempre muy complicado. Desgraciadamente, cuando ocurrió la matanza de Srebrenica en el julio de 1995, era una zona bajo control de Naciones Unidas. Y yo creo que no se ha investigado lo suficiente todavía por qué y por cómo se produjo esa matanza y quién consintió o quién dejó de hacer lo que debía para evitarla. El exterminio sistemático de musulmanes sembró de cadáveres los campos de Bosnia, de cuyas fosas comunes los antropólogos forenses extraerían miles de cuerpos. No hubo que investigar para localizarlas, ya que había miles de testigos del genocidio. Hay lugares donde ni siquiera se pueden contar los muertos. La mayoría no están enterrados. Muchos están desintegrados. Los animales salvajes los han desgarrado. Solo queda el esqueleto. En Kaldremica hay 2 campos de muertos. Camino de las montañas de Kamenica fue donde hubo más emboscadas serbias. Allí hay campos de muertos en casi todos los claros del bosque. Millares de fugitivos de las matanzas en Srebrenica y Zepa se hacinaban en campos de refugiados de cuyas tiendas salían constantes gemidos. Algunos, como esta mujer, repetían una y otra vez cómo los milicianos metieron a su familia en un autobús y lo despeñaron. Otros lamentaban a gritos su desamparo y exigían inútilmente que los cascos azules rescataran a quienes habían caído prisioneros. A sus 12 años, Senira Mikanovic acababa de perder a sus padres, pero aún tuvo ánimos para sonreír a nuestra cámara con una mirada ingenua velada por la amargura. Y en el dispensario del UNICEF, la pequeña Mayra sufría el rechazo de su madre, que se negaba a alimentarla desde que vio morir a su esposo y su otro hijo. Trastornada por el dolor, la mujer decía entre sollozos que no valía la pena que aquella niña de 2 meses continuara viviendo. Frente a la evidencia de sus crímenes, Radovan Karadzic gustaba de jactarse ante las cámaras, tanto que invitó al poeta ultranacionalista ruso Eduard Limonov a disparar contra la ciudad de Sarajevo, a la que castigó con bombardeos y francotiradores durante un despiadado asedio. Sin embargo, el autor intelectual del genocidio en Bosnia insistía también en presentarse como piadoso creyente de la Iglesia ortodoxa. This is Vuk Karadzic's house. This is Saint Michael the Archangel, patron saint of our family Karadzic. Y puestos a cultivar su imagen, la propaganda serbia llegó a mostrarlo hablando con su madre sobre los horrores de la guerra. Al final, 13 años después de la matanza de Srebrenica, con la detención de Radovan Karadzic, parece que se cierra un ciclo importante, pero un ciclo de absoluta frustración, porque durante todo ese tiempo el que más y el que menos puede intuir que este señor se sabía dónde estaba y que no ha sido detenido sino cuando políticamente ha interesado. Los crímenes contra la humanidad no tienen el mismo tratamiento que otros crímenes y que otros delitos.
tienen ese componente político o ese componente de razón de Estado o determinadas necesidades económicas que hacen que incluso a través de los tribunales penales internacionales se resuelvan cuestiones políticas. ¿Por qué han tardado 12 años en detener a un genocida? Serbia tiene compromisos con los principios y valores de la Unión Europea. Sin duda, la respuesta está en la satisfacción con que reaccionaron los ministros de Asuntos Exteriores europeos, porque la detención de Karadzic era un precio político para romper el aislamiento de Serbia, abriéndole las puertas de la Unión Europea. Yo entiendo que hay que hacer justicia, entiendo que se puede hacer también a través de la diplomacia, pero no condicionar la justicia por la diplomacia. Yo creo que esto lo tenemos que tener claro para exigir actuaciones contundentes por parte de los tribunales penales internacionales. Es muy positivo, digamos, que el Tribunal Penal Internacional pueda tener a su disposición a Karadzic. Pero no hay que olvidar en este contexto que el Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia en realidad tiene fecha de caducidad y va declinando. ¿Esto qué significa? Que se ha acordado formalmente que el año 2010 es la fecha en que terminará sus funciones el tribunal. Por lo tanto, el riesgo que hay es que esos 46 haya varios casos que no puedan ser enjuiciados. ¿Y qué pasaría entonces con esas personas o con los criminales que todavía están libres? Bueno, pues lo que pasaría es que pasarían a los tribunales nacionales en Serbia, en Bosnia y en Croacia. Y hay graves preocupaciones para Amnistía Internacional con esos tribunales nacionales de falta de imparcialidad, de falta real de persecución de criminales y, por lo tanto, de impunidad. Por eso, lo que estamos pidiendo es que se extienda el periodo del tribunal, que no tenga fecha de caducidad en el 2010, que permita enjuiciar con todas las garantías y todas las posibilidades a los presuntos criminales. Karadzic espera, detenido en Belgrado, que fatalmente se produzca su extradición a La Haya, donde ocupará la misma celda que quedó vacía por la muerte de Milosevic. Entretanto, el que fuera despiadado jefe de los verdugos en Bosnia pasa el tiempo leyendo la Biblia como el buen cristiano ortodoxo que siempre creyó ser, aunque jamás rezara por el eterno descanso de sus miles de víctimas.